Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Maribel Peñalosa Ardila, licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, maestrante de Educación en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy voy a hacer un análisis y una reflexión a propósito del curso de Pedagogía y Currículo de acuerdo al libro Frankenstein Educador, en su capítulo A mitad del recorrido, por una verdadera revolución copernicana en pedagogía. Una vez realizada la lectura del texto, este nos permite un análisis y una profundización alrededor de 3 cuestionamientos respecto a la educación, sus supuestos teóricos, las pedagogías, cómo es una práctica educativa, los dilemas y tensiones al respecto. En este libro, cuyo autor es Philippe Mérieux, es escritor e investigador francés, él también es educador, se hace una relación entre el mito del Frankenstein, ¿sí?, con la educación. El tema principal del libro gira alrededor de la fabricación. Bueno, en primer lugar, replanteo la verdadera labor docente. Para mí es importante pensar nosotros en realidad qué hacemos dentro del aula o qué papel jugamos dentro del aula. Es importante vernos como ese acompañante, esa persona que va a darte la mano en tu papel como estudiante, como personaje activo dentro del aula para ayudarte en las cosas que tú necesites solucionar en busca de un desarrollo propio y autónomo. En segundo lugar, es importante ver a los estudiantes como grandes descubridores. Es importante que ellos también se sientan maravillados por el saber, por el aprender, enamorarlos cada vez que nosotros estamos dentro del aula. Hace parte del fondo de la educación, porque desde las preconcepciones y los antiguos teóricos y paradigmas psicoeducativos, nosotros vemos muchas formas en pedagogía, pero el verdadero fondo de la educación en realidad solo lo puede dar el educador. Pestalozzi desde 1797 ya nos da una fórmula perfecta, donde indicaba que todo aquel sujeto que llega al mundo puede ser obra de sí mismo. Es importante que el educador evite todo aquel rechazo, todo aquel confrontamiento con los estudiantes para poder lograr un verdadero proceso de enseñanza-aprendizaje. Este tipo de texto comparativo se hace muy amable y brinda una cantidad inmensa de aspectos que fortalecen el proceso educativo y la práctica profesional educativa como tal. Uno de esos aspectos es el hecho de que el estudiante es autor principal de su descubrir, de sus construcciones de aprendizaje. Él va a aprender lo que le interesa y él va a aprender lo que le motiva, lo que le permite un desarrollo, su propio desarrollo óptimo, sus propios aprendizajes como tal. Platón y Aristóteles ya decían que el aprendizaje es un proceso difícil, es un proceso bastante complejo, pero requiere de un acompañamiento, requiere de una exigencia, pero no una exigencia total que al 100% llega al límite de moldear, ¿sí?, a la imagen del instructor, sino es importante nivelarnos en esa exigencia para que no se trate de un proceso de fabricación como lo indica el autor en este texto. No es fabricar. Es importante también que nosotros centremos el proceso pedagógico en la relación del sujeto con el mundo. ¿Qué hacemos nosotros en la escuela? Nosotros en la escuela dotamos a nuestros estudiantes para que ellos enriquezcan una malla conceptual y puedan salir al mundo a enfrentarse a una cantidad de situaciones que se le pueden presentar. Lo que el estudiante hace en esos años de escolaridad, o llamemos un posgrado, o llamemos una educación a distancia, es explorar sus propias habilidades, es llegar a sus propios procesos metacognitivos y autorreguladores, inclusive autodirigidos, para encontrar sus propios aprendizajes. Eso es uno de los aspectos más importantes que quiero destacar en este texto. Otro de los aspectos importantes que fortalecen la práctica educativa son las exigencias de una verdadera revolución copernicana propuestas en el texto por Mérieux.
Es importante resaltar que estas exigencias se pueden aplicar a muchos contextos de educación. Estamos hablando de una escuela o estamos hablando de un entorno social o familiar. El primero de estas exigencias hablan de que nuestros estudiantes no son nuestra posición, ¿sí? No se trata de fabricar un ser a imagen del instructor. En segundo lugar, es importante que ellos no se dejen llevar. Ellos se van a oponer. ¿Para qué se van a oponer? Para recordarnos que ellos no son un objeto que está en construcción, sino que son sujetos que están construyendo sus propios saberes. Como número 3, es importante resaltar que la transmisión de saberes no es algo mecánico. Por ejemplo, dentro del aula yo llego y expongo un descubrimiento, pero mis estudiantes son los que relacionan ese descubrimiento con su contexto, con su quehacer, y ellos reconstruyen nuevos saberes. En cuarto lugar, tenemos la exigencia de entender de que nosotros no podemos dominar frente a la decisión de aprender o no. Es decir, ellos son los que deciden o no aprender. Pero la quinta exigencia nos permite apoyar la cuarta. La quinta exigencia nos dice que nosotros tenemos que estimular tanto sensorial como intelectualmente esos espacios para el aprendizaje. Es decir, no tenemos el poder para decidir si ellos van a aprender, quieren aprender o no, pero sí tenemos la posibilidad de adaptar los lugares, unos lugares seguros para el aprendizaje, motivando, ¿sí? Utilizando diversas estrategias para que ellos se enamoren, se introduzcan a ese aprendizaje que nosotros queremos lograr. En el número 6 es importante hablar de la autonomía. Si no tenemos los suficientes procesos de autodirección, de autonomía, el aprendizaje no se va a poder dar de una forma organizada. Tampoco es subordinar toda actividad educativa a los caprichos del niño, pero sí se trata de tener un nivel de exigencia balanceado que permita una armonía perfecta dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, es importante saber que el hermoso arte de la pedagogía está abierto a las futuras generaciones. Entre tantas preocupaciones, una de ellas es la línea de sutileza que debemos tener en las exigencias, el evitar fabricar, el evitar modelar, pero también el tener la sutileza suficiente para evitar dar la suficiente libertad para no contribuir a un buen desarrollo dentro de nuestros estudiantes. También es importante pensar en cómo darle ese sentido a lo que nosotros enseñamos. Esas exigencias de una verdadera revolución copernicana nos ayudan bastante para nosotros encasillarnos un poco en que es importante darle sentido a lo que nosotros enseñamos. El estudiante debe sentir que nos interesa, el estudiante debe sentir que nosotros lo estamos acompañando en ese conocer sus propias habilidades y en ese conocer el mundo. También me deja un poco preocupada el cuidado que debemos tener entre las líneas del modelar y del permitir ser, teniendo en cuenta que nosotros también debemos cumplir con un currículo y con unas políticas educativas.